Entonces lo que vamos a crear hoy son artículos y vamos a ver las tablas relacionadas con los artículos que hay que alimentar previamente. ¿Listo? Primera tabla que debe estar alimentada antes de hacer una creación de artículos es la tabla de bodegas. Esa la vamos a encontrar en el módulo de administración del sistema, tablas, otros, bodegas. Ok. Entonces, previamente ya se definió una estructura clara para identificar las bodegas. Antes de crear un artículo, debe existir la codificación de las bodegas que vayamos a utilizar o a las cuales vamos a asociar el artículo, donde el artículo puede estar en algún momento. No que el artículo vaya a tener existencia ahí, sino que en algún momento puedo llegar a trasladarlo a esa bodega. Esos son los códigos de las bodegas que existen acá. Las bodegas para nosotros son tanto bodegas físicas como bodegas virtuales. Puede ser que mi espacio físico yo lo subdivida virtualmente. Entonces, esa bodega debo de tenerla codificada en el sistema. ¿Listo? Esta codificación ya la armaron ustedes. Entonces, previamente en esta tabla debe estar el código de bodega creado. Salgo de ella y voy a trasladarme al módulo de inventarios. Módulo de control de inventarios. Acá, el que se identifica como SEI. ¿Listo? Nuestros artículos se crean exclusivamente desde este módulo. No tenemos más módulos para crear el artículo, a diferencia de clientes y proveedores que van en varios. Entonces, artículos, tabla de artículos. Ok. Un refresh. Y vamos a darle nuevo sobre la tabla. No han cargado artículos. ¿Nos vieron cargar? Que irá puntualmente. Ok, en el primer campo que es el artículo va el código de la pieza. En el caso nuestro es el código del proveedor, el código que le da el proveedor a la pieza. Entonces, creémonos un código. Un supuesto. Código de pieza. ¿Cómo? Es un campo alfanumérico que admite hasta 20 caracteres. Entonces, admite números, letras en esa codificación. Recomendación. No caracteres especiales, no comillita simple, sobre todo que es un campo que rompe el código en la base de datos tremendamente. El doble guión, tampoco. En el siguiente campo, el nombre de la pieza o el nombre del artículo para ISEC. Ok. Ok. Llena la parte superior, me traslado al tab general y comienzo con el campo tipo. Tipo es cómo está clasificado el ítem en la base de datos. Póngale pausa un segundo. Ok. Entonces en nuestros ítems podemos clasificarlos para manejo de inventario o no manejo de inventario. Ejemplo, un artículo tipo terminado, un artículo tipo materia prima, un artículo tipo suministro. Son artículos que en la base de datos, bueno, el coproducto, el subproducto, pero acá no tenemos producción. Terminado, materia prima, suministro, son artículos tangibles en nuestra base de datos. La mayoría de nuestros ítems en la implementación van como productos tipo terminado, porque son productos que comercializamos. ¿Listo? Artículos tipo servicio aplican para ítems que son del proceso de venta. Ejemplo, alquileres, contratos, o sea, artículos que no son tangibles, yo no los guardo en el almacén, pero sí necesito facturarlos como parte de un proceso de facturación. Esa licencia, la pregunta es, hay unos artículos en la base de datos que son licencias. Esas licencias las compramos, llega como un artículo, como una llave que yo puedo almacenar, sería un producto terminado. Si es un intangible, si fuera simplemente un traslado al cliente, yo no tengo un inventario de licencias, la puedo manejar directamente como un servicio. ¿Listo?
Laboral. Son servicios, pero para el proceso de compra. Al revés. Servicios son para el proceso de compra, laborales son para el servicio de venta. Entonces, clasificación laboral, artículos que no manejan inventario, que yo vendo. Ejemplo, alquileres. Artículos que sean tipo servicio son artículos que no manejan inventario físico, no controlo inventario físico de ellos, no son tangibles, pero que hacen parte de mi ciclo de compra. Pueden ser fletes que me facturan, ¿sí? Documentos para facturación, pero no son artículos inventariables. ¿Listo? Entonces, artículo terminado, materia prima y suministro son artículos que controlan inventario, que yo voy a controlar existencia de ellos. Servicio y laboral son artículos que no controlan inventario, son los que necesitamos. Los demás que hay ahí afectan procesos de producción que no tenemos en esta implementación. Entonces, salto esos. Los ítems propios del almacén son productos terminados mientras sean inventariables, son terminados. Esos criterios van a ser criterios de búsqueda en el inventario. Yo puedo filtrar todos los artículos tipo terminado, tipo suministro, tipo servicio que tengo en la base de datos. O sea, me va a simplificar las búsquedas de artículos. Un artículo activo en el sistema es un artículo que está en uso. Un artículo que no tiene el check puesto, de activo, es un artículo que yo ya dejé de comercializar o dejé de utilizar en mi empresa, pero que no lo elimino porque tiene históricos de movimiento. O sea, el sistema no nos va a dejar borrar ítems que tengan algún histórico en la base de datos. En ese caso, los inactivos van a quedar sin el check. ¿Listo? Correcto. Campo de existencia mínima, el punto de reorden y existencia máxima son opcionales. O sea, deben de tener un valor por lo menos de 0. Son opcionales, pero son en buena parte prácticos para el área de compras a la hora de calcular cuándo debe hacer la compra de nuevos ítems o de nuevos suministros en la base de datos. Entonces, en ese sentido, aunque son opcionales, no se vuelven opcionales para el ciclo de compra. Entonces, debería de conservarse esa información en el sistema, debería de tenerse. Yo debería de tener registrado cuánto es el stock mínimo que debo de tener de mi ítem. Verifiquen que esto es por ítem. Estamos hablando de un backhaul estándar. Estamos hablando de cuánto es el stock mínimo que yo debo de mantener en el almacén, en general, para el artículo. ¿Cuánto es el punto de reorden? O sea, cuando llegue a qué cantidad debo de estar cargando una nueva orden de compra para ese ítem. ¿Y cuál es el stock máximo que yo debo manejar en mi almacén para él? Para que no me sobreestoquee con ese producto. ¿Listo? Ustedes pueden definir el mínimo para un ítem y hay un proceso que vamos a ver en el ciclo de inventarios que permite calcular a partir de las transacciones que ha tenido el ítem y del mínimo que ustedes le definen, el sistema puede calcular el punto de reorden, que es el que a veces más se dificulta en el cálculo. Pero el sistema tiene cómo calcularlo si se tiene un mínimo y un punto de reabastecimiento que vimos en el proveedor ayer, unos días de reabastecimiento con el proveedor en promedio. ¿Listo? El máximo sería la cuota máxima. Es un campo editable para ustedes. En cualquier momento lo pueden entrar a modificar. ¿Listo? Ok, si el ítem, vamos a trabajar con un ítem terminado. Este máximo debe quedar con un valorcito, aunque sea un 0. Ok. Ok, ahí le salió la validación de que el mínimo siempre debe estar por debajo del punto de reorden y el reorden debe estar por lo menos debajo del máximo. Ok, código de barras. Si mi artículo maneja código de barras, en este desplegable yo defino cuál es el estándar que utiliza. Por lo general los estándares para los artículos son EAN 13. Eso me habilita el campo de enseguida, moletap. Continuar. Y él me habilita la codificación estándar que tiene para ISEC, asignado el EAN, o que tiene el EAN codificado. Y completo con el campo la información que trae el código de barras. Si el código de barras es totalmente nuevo, pues simplemente yo borro este encabezado que hay acá y escribo todo el código de barras completo. Mis códigos de barras pueden ser
Ninguno, EAN 13, o hay otro que se llama genérico, quiere decir es abierto, lo que yo le escriba ahí para consignar esa información. Una vez un artículo maneje código de barras, de ahí en adelante siempre lo debe manejar y no se lo debo activar sobre la marcha. O sea, es un campo que debo establecer desde el principio del manejo del catálogo. ¿Listo? Se manejan dos códigos de barras, uno para la unidad de detalle del artículo y otro para la unidad de almacenamiento, el que está en la parte de abajo. ¿Qué significa? Que un artículo en la base de datos puede tener una unidad de medida para el almacén y una unidad auxiliar o una unidad de detalle del ítem. Ejemplo, la unidad de almacenamiento principal es el metro y la unidad auxiliar es el centímetro, porque puede que yo lo despache en centímetros mi producto. Entonces manejo dos unidades de medida. Puede que cada una de ellas, la unidad de detalle, tenga su propio código de barras y que la unidad de almacenamiento tenga su propio código de barras. Cada una tenga una unidad de medida diferente. Eso hablándolo, por ejemplo, en metros. Si hablara en kit, es un producto que siempre viene por 5, el pack por 5, pero que también lo puedo distribuir por unidad individual. Entonces, la caja, el pack de 5, tiene su propio código de barras, el ítem unitario también tiene su propio código de barras. ¿Listo? Por eso es que se manejan dos. Asócienlos de aquí en adelante a la palabra unidad de almacenamiento. Unidad de almacén es la unidad principal del artículo y unidad de detalle es la unidad auxiliar del ítem. Costos. El método de costeo se maneja por ítem, no es por toda la base de datos de los artículos, no es por módulo, sino yo la puedo definir por ítem. Quiere decir que por ítem yo puedo definir entre un formato estándar, un manejo de costos estándar, quiere decir que la empresa define cuál es el costo que va a tener el ítem para su base de datos por un tiempo determinado. Puede manejar PEPs o webs, que son capas de costos. Primero en entrar, primero en salir para el PEPs, último en entrar, primero en salir para el webs. El estándar para Colombia normalmente es que se trabaje sobre promedio. El fiscal, el campo que ustedes ven como fiscal, la etiqueta fiscal, quiere decir que ese es el costo que se va a trasladar a la contabilidad. O sea, si el artículo está trabajando por costo promedio, quiere decir que las operaciones con ese artículo en la etiqueta fiscal son las que se van a llevar a la contabilidad para trabajo. Entonces, normalmente los ítems son costo fiscal promedio, pero para efectos de llevar indicadores, la empresa puede definir un costo comparativo o alterno para comparar contra el promedio, que puede estar definido entre estándar, PEPs, webs o el último. Último indica cuál fue el último costo con el que entró el artículo, bien sea la última compra que se realizó, la última entrada de almacén, el último ajuste realizado. Entonces el sistema va a controlar dos métodos de costeo por artículo, pero para contabilidad va a utilizar el que se llama fiscal. Ese es el que utiliza para contabilizar. ¿Listo? Para efectos contables. La parte inferior tiene un tipo de costeo que es nuevo, salió en la versión 7, y es, si mi artículo, esto no está definido en el cargador, si el artículo maneja su método de costeo por bodega, o sea que maneja un método de costeo independiente en la bodega donde se encuentre, o si él maneja un método de costeo por artículo. No importa en qué bodega esté, el artículo siempre vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, es definiendo el método de costeo del artículo. El predefinido del sistema es por artículo, pero está abierto a que se pueda cambiar. Sobre la marcha, cuando ya inicie operaciones con un artículo, ya no lo debo cambiar, que eso me alteraría el método de costeo. ¿Listo? Ok, de los campos que ustedes ven ahí en pantalla, todos son obligatorios. ¿Sí? Solo que los campos mínimo, reorden y máximo podrían quedar en ceros, pero son obligatorios, no pueden quedar en blanco ninguno. ¿Listo? El campo de la foto, que es el recuadro que ustedes ven al lado del tipo, es un recuadro que vamos a llenar después de grabar el artículo. Ahí podemos adjuntar el archivo fotográfico del ítem o de la pieza. Tab de alias. En nuestra implementación no utilizamos el tab de alias.
Lo utilizan las empresas con métodos de producción, donde ellos necesitan producir colores de artículos o configuraciones de artículos que siguen siendo el mismo ítem, solo que tiene color blanco, color verde, color azul. Pero no les importa venderlo o distribuirlo como la misma pieza. En nuestra implementación, alias no se utiliza. Clasificación. Es la opción que yo tengo para clasificar mi inventario de artículos. Hasta por 6 familias. Yo las puedo clasificar por origen, unidad de negocio, portafolio, tipo de equipo y detalles o subtipo. Hasta ahora se están utilizando los 5 primeros. De origen a detalles son los que estamos utilizando en esta implementación. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Definir esta pieza que estoy creando, cómo está clasificada. Entonces, el origen corresponderá al fabricante. Cambio. Unidad de negocio a la que pertenece el ítem. Portafolio. Tipo de equipo. Detalles, que es una unidad auxiliar de clasificación. Creo que no todos los ítems la utilizan. Quiere decir que el último tendría un no clasificado. ¿Listo? ¿Para qué me sirve la conversión que hay acá? Si yo quisiera tener un nivel de clasificación que me calcule una conversión en unidades. Ejemplo, este es el ítem y yo quiero saber cuántos artículos tengo basado en una clasificación subtipo que se llame unidad de empaque caja por 5. Entonces la conversión, el campo conversión lo colocaría en 5 y construiría un informe para sacar esa información. O sea, para eso se utiliza ese campo de conversión. En nuestra implementación no se vio la necesidad en ninguna de las entrevistas. Quiere decir que este campo siempre se va a conservar en 1. ¿Listo? Origen. ¿Me lo venden o lo fabrico? ¿Listo? Nuestros ítems, como todos son comercializados, vienen de un tercero. Los artículos tipo servicio que yo vendo sí serán tipo corporación, porque yo los presto, yo los fabrico, los presto, por así decirlo. ¿Listo? Todos los demás son productos de tercero. Y clasificación ABC de los artículos es el método de clasificación que valora los ítems de acuerdo a la relevancia por costo o por procesamiento que tienen dentro de la empresa. ¿Listo? Hay un proceso a nivel de inventarios que permite recalcular estos puntos. La primera vez que yo creo un ítem, yo le defino la etiqueta donde está clasificado, pero hay un proceso en inventarios que permite reclasificarlos o ajustarlos para encontrar cuáles son los artículos tipo A, B o C de la empresa. Todos los campos de clasificación son opcionales, pero cuanto más construyo yo niveles de clasificación, más podría llegar a filtrar informes o reportes en el sistema para facilitar las búsquedas de la información de los artículos en la base de datos. Tab de otras clasificaciones, no lo empleamos. No se ve la necesidad, puesto que con las 6 clasificaciones básicas, las que están en el tab de clasificación, es suficiente para nuestra base de datos. Por ahora no necesitamos otras clasificaciones. No, la idea es que esos artículos los debe crear quien lo compra, que es el que sabe qué es. O sea, compra. ¿Listo? Ok, algo para que tengan en cuenta con el tab de otras clasificaciones. Yo aquí estoy abierto a crear las clasificaciones adicionales que quiera, pero esas clasificaciones adicionales no salen en los reportes estándar que tiene el ERP. ¿Sí? Serían para construir reportes a la medida, construir reportes adicionales, pero esas no salen. Las que salen en reportes y en búsquedas en el sistema
son las clasificaciones básicas, los 6 primeros niveles que están ahí, que cada una puede tener su propio árbol de clasificaciones, que es lo que se ha hecho acá en la implementación. ¿Listo? Entonces, tab de otras clasificaciones, igual que el de alias hasta ahora, no tendríamos necesidad de diligenciarlo. Tab de datos de compra. Si el artículo se compra, es obligatorio llenar este tab. ¿Listo? Esto me trae la descripción que tiene el ítem para efectos de compra. Como nosotros utilizamos como nombre del ítem el nombre del catálogo que tiene el proveedor, entonces ya sé que yo puedo copiar clic derecho y pegarlo en la descripción porque es el mismo nombre para compra. En algunas empresas el nombre interno para la empresa es diferente al nombre del catálogo del proveedor. Entonces yo tendría en la parte superior el nombre del catálogo para mi empresa. Ok, entonces tendría en la parte superior el nombre del catálogo interno para ISEC, digamos. Y en datos de compra, el nombre que se utiliza para efectos del proceso de compra, o sea, para hacer la orden de compra, para hacer el embarque de mercancía de compra. ¿Listo? Si es el mismo, simplemente lo copio. Impuesto. Siempre que encontremos la palabra impuesto en el sistema es IVA. O sea, ¿cuál es el IVA con el que ese artículo está grabado para efectos de compra? Porque estamos en la ficha de datos de compra. Más adelante vamos a encontrar otro impuesto. No confundirlo con el otro. Este impuesto que está en el tab de datos de compra corresponde al impuesto de compra. ¿Listo? Entonces abro y selecciono entre la tabla el tipo de IVA que maneja. Esa tabla de IVA está separada por IVA en sus porcentajes y dependiendo si son bienes o servicios del exterior. O sea, si el bien viene importado o si es nacional. Entonces, este es un bien del 16 importado. Campo arancel, campo bodega, no los utilizamos. ¿Listo? Entonces van a quedar en blanco. No los utilizamos en esta ventana, se llenan en otra. Código corporativo. ¿Cuál es el código del ítem como pieza en el catálogo para compras? Entonces, puede suceder que este sea una codificación interna de ISEC, pero aquí colocaría en el campo cliente código corporativo, colocaría el código del catálogo para efectos de compra, que puede tener un código alterno. Como es el mismo, yo puedo coger este código, copiarlo y registrarlo en el campo código corporativo. Clic derecho copiar, clic derecho pegar. Ok. Porcentaje de variación para efectos de compra es el porcentaje que se permite que varíe la compra de un producto a nivel de cantidades. A nivel de cantidades, no de costos, sino solo de cantidades. Quiere decir, si en la orden de compra me pidieron 10 y en el embarque me están llegando 12, estoy teniendo una variación del 20% en ese caso. Pero si el ítem, ese artículo, solo tiene un porcentaje permitido del 10, no podría recibir esa unidad de más que supera el 10%. ¿Listo? O sea, es una restricción para el área de compras en el proceso de compra. Entonces, si yo puedo montar una orden de compra por 10 y el proveedor me envía 15 y yo puedo recibirlas, entonces ese porcentaje de variación debe estar más alto, debe estar sobre el 50, sobre el 60, incluso sobre el 100 si yo recibo de más. ¿Listo? Porcentaje de variación que le establecemos, 100%, para que nos deje jugar con compras por más. ¿Está permitido recibir de más cuando yo compre el ítem? ¿O está permitido solo recibir lo que ordené en la compra? Si yo no lo marco, le estoy diciendo que la orden de compra debe respetarse y el embarque debe llegar por lo que pedí. Si yo lo marco, le estoy diciendo que tengo una gabela de recibir un poco más de lo que inicialmente ordené. Campo de última cotización, proveedor, última cotización moneda, última cotización precio y fecha son campos informativos del sistema. Cada vez que el ciclo de compras complete una orden de compra y la apruebe, el sistema viene acá y coloca cuál fue el último proveedor al que se le compró, la última moneda en la que se hizo esa orden de compra, la fecha y el precio que se utilizó en esa compra. Y me va alimentando esta ventana para efectos de consulta.
la última que se hizo. ¿Listo? Aunque las órdenes se van a mantener en el módulo. Sí. Ok, impuesto 1, impuesto, IVA. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al sistema ahí? Si el IVA de ese ítem en el ciclo de compra se lleva como mayor valor del costo o se lleva como un IVA descontable para efectos contables. En el caso de las operaciones de ISEC, el IVA de todos nuestros ítems es un IVA descontable, por lo tanto siempre va a ir puesto en no. Los únicos cambios corresponden a artículos que son, por ejemplo, activos fijos. Los activos fijos llevan marcado esto. ¿Listo? Entonces, la mayoría de nuestros ítems irán como impuesto 1 no afecta el costo en ese caso, porque se va como descontable. En la parte inferior estarán datos adicionales de la orden de compra, también son informativos. Última orden de compra, ¿cuál fue el descuento otorgado, la condición de pago que se utilizó, el departamento que la utilizó o el área dentro de ISEC que la utilizó y la última orden de compra que se generó? ¿Listo? Son informativos, no hay que llenarlo. Quiere decir que lo que tenemos lleno en esta ventana son la descripción, el campo impuesto, el campo código corporativo que también es opcional, el porcentaje de variación si es obligatorio, el check de recibe de más, el campo impuesto 1 afecta costos, sí o no. Son los que se llenan en este tab. Tab de especificaciones. Para los ítems que manejan lotes se puede llegar a utilizar este tab. El manejo de lotes lo vamos a tener en la penúltima pestaña, donde yo le digo al artículo si maneja o no maneja lotes. Si un artículo maneja lotes, en el tab de especificaciones, yo le puedo tener unos atributos propios de ese ítem. Por ejemplo, voltaje, amperios, el color, o sea, características propias que pueden llegar en cada lote. Esto obligaría a que el ciclo de compras tenga que ser más detallado, porque el ciclo de compras, la recepción de la mercancía, debería de detallar cada uno de esos atributos por cada lote, si son obligatorios registrarlos. ¿Listo? ¿Cuándo se registran? Al final, cuando yo termino de grabar el ítem, me devuelvo a esta ventana y creo las especificaciones si las necesito. Es un campo opcional. Se puede utilizar en cualquier momento. Puedo activarlo en cualquier momento. ¿Listo? Si inicialmente no lo necesito. Tab de series. Este sí no es un campo opcional. Este sí no es un campo opcional. Lo creo al principio y no lo puedo modificar sobre la marcha. Si un artículo maneja series desde el principio, va a manejar series de ahí en adelante. Si no maneja desde el principio, así se va a quedar. ¿Listo? Entonces yo le digo que maneja seriales o controla números de serie, marcándole acá y definiéndole la plantilla con la cual se utilizan los números de serie a la genérica que crea. Okay. Lo que le estamos diciendo ahí al ítem es que esta pieza, cada vez que se compre o que haya una transacción de salida del ítem, yo tengo que registrarle el serial que entra o el serial que sale. ¿Listo? Y el serial va a estar definido por una plantilla que es genérica o abierta. Quiere decir que yo la defino cada vez que entra. O sea, cuando entra tengo que cargar los seriales que entraron. Y cuando sale tengo que decirle puntualmente cuál fue el serial del producto o el ítem o la pieza que se fue del inventario. ¿Listo? Esto me obliga a manejar la serie tanto en transacciones de compra como en transacciones de salida. ¿Listo? Identificar artículos inventariados o identificar solo artículos con diferencias. No marcamos estos dos porque nosotros no utilizamos boletas de inventario. Por lo menos no para nuestro registro, porque el inventario acá no es un inventario periódico, sino es un inventario de muestreo. ¿Sí? Si tenemos un inventario periódico, sí podemos llegar a identificar los seriales de los ítems inventariados, pero eso me obligaría a registrar esos seriales. Bien, sea para los que están inventariados o para los que tienen faltantes, o sea, los seriales que la mercancía no está, pero en el sistema dice que se encuentra. Entonces tendría que registrar cuáles ítems de esos, cuáles seriales de esos faltan. ¿Listo?
Es el comportamiento que va a tener para el ítem. Ese campo es cambiable. Este que está dentro del recuadrito de modalidad de uso del inventario. El que no es cambiable o modificable es el chulito de utiliza series de la parte superior. Tab de proveedor. En el tab de proveedor yo puedo llegar a asociar el proveedor por defecto de mi artículo. En el caso de ISEC eso es posible ya que nosotros tenemos piezas de un único, o sea, son piezas propias de cada proveedor. No traigo de diferentes proveedores la misma pieza. Entonces yo puedo tener asociado el código del proveedor que me lo suministra yo puedo adicionar, eso lo vamos a ver ahorita, que es una tabla adicional que se llama relación artículo-proveedor, es donde yo caso mis proveedores con mis artículos. Entonces, esa tabla se puede alimentar en cualquier momento. Sí. Ok, entonces, dentro de la tabla de proveedores, yo asocio el proveedor que me los suministra. Entonces, yo hago una búsqueda por código, por nombre, que es la razón social, o por alias, que es la razón comercial de mi proveedor. Ok. Él me trae el país asociado al proveedor y me carga el código del artículo, que es el mismo código corporativo que yo puse en el tab de datos de compra. Ese fue el dato que él me trajo allá. Me está sugiriendo ese dato para ese proveedor. ¿Listo? Si mi producto, si mi pieza, la que yo estoy creando en ese momento, me la suministran diferentes proveedores, entonces yo no asocio ningún proveedor. Lo hago en la otra tabla de la que vamos a hablar ahorita. La relación artículo-proveedor, allá lo relaciono todos. Pero si el artículo me lo suministra un solo proveedor, lo podría hacer directamente en esta. ¿Listo? Orden mínima. ¿Cuántas unidades de este artículo son las que le debo ordenar al proveedor para que él me haga un despacho? Hay proveedores que restringen y me dicen, si usted me pide de 1 a 4, no le despacho, tiene que pedirme más de 5 para arriba. Entonces mi orden mínima son 5 unidades. Y me dice, de la quinta para arriba, empiece a comprarme de 5 en 5. Entonces mi orden mínima son 5 y mi lote múltiplo son 5 unidades. Me vende 5, 10 o 15 o 20. Otro proveedor puede tener como orden mínima, me vende 10, no me vende menos de 10 unidades. Pero de la 10 para arriba solo me factura en múltiplos de 5. Entonces conserva el mismo lote múltiplo de 5, pero la orden mínima es 10. Quiere decir que me vende 10 o 15 o 20 o 35, de ahí para arriba. Reabastecimiento. ¿Cuántos días se demora el proveedor en promedio en colocarme la mercancía en mi bodega? ¿Cuántos días se demora? Ese campo es bien importante porque al sistema le va a permitir calcular, me voy a volver al tab general, le va a permitir calcular el punto de reorden. El punto de reorden es una fórmula que lee la cantidad mínima que debe existir en el inventario. Del tab de proveedor, lee el plazo de reabastecimiento, cuánto se demora el proveedor en promedio, un proveedor en promedio en ponerme la mercancía en mi bodega. Y va y toma las transacciones históricas que ya hay en la base de datos y con eso calcula el punto de reorden sugerido. Entonces, si yo al reabastecimiento le puse un día y resulta que es un proveedor al otro lado del charco y él tiene que importar y ese proceso de importación se demora 60 días, si yo le puse un día, él me va a lanzar un punto de reorden muy lejano. Entonces no va a ser real mi punto de reorden, no voy a alcanzar a suministrarlo, a proveerlo para ese tiempo. Entonces tengo que poner el plazo de reabastecimiento real. Y si es un proveedor del otro lado, sé que tengo que calcularle los días que se demoran en legalizar la mercancía y desde que llega a puerto hasta que llega acá a mi punto de venta. Ese tiempo debo agregárselo. ¿Listo? Pero es importantísimo ese campo para utilizar esa fórmula. Ok. De estos campos, ¿qué puede quedar en blanco?
el campo proveedor, el campo país y el campo tipo de país o región. Esos campos pueden quedar en blanco. Si el mismo artículo me lo suministran diferentes proveedores. Tab de otros. ¿Cada cuántos días le hacemos conteo cíclico al producto? Cada 30 días, cada 20 días. Eso se puede definir por cada ítem. Es un valor informativo. Lo que le dice al área de almacén es cada cuánto tiene que estarle haciendo un conteo al artículo. ¿Listo? Para efectos de facturación, yo puedo expresar el número de bultos o el número de guacales cuando yo empaco el producto, si fuera comercializado o exportado, el peso neto del producto en kilogramos, el peso bruto y el volumen nominal en metros cúbicos. Eso es para efectos de importación. Estos datos de acá se pueden, de exportación. Los datos que están acá, número de bultos, peso neto, se pueden utilizar para recalcular en la factura algunos valores que se van dentro de los términos de la exportación. ¿Listo? Los campos, si no utilizo exportación, pueden quedar en ceros. ¿Listo? No pueden quedar en blanco, pero pueden quedar en ceros. El número GTIN en las exportaciones es el campo partida arancelaria. Código de la partida arancelaria es lo que yo coloco en el GTI, que lo puedo sacar para la factura. Puedo emitir la factura no con el código de acá, sino la que la DIAN lee con la partida arancelaria que tenga yo almacenada en ese campo. ¿Listo? Y aquí van tres campos que sí son muy importantes y no se pueden cambiar sobre la marcha, importantes para el almacén. Uno es la unidad en la que yo almaceno el artículo en mi inventario. Entonces, eso es una tablita previamente alimentada que me dice, mis artículos pueden ser o kilogramo, metro, metro cuadrado, metro cúbico o unidades de producto. ¿Sí? En este caso, el inventario de ese artículo yo lo controlo por unidad. Esa es la unidad principal del sistema. Pero puedo tener una unidad alterna. Entonces yo podría tener una unidad de detalle diferente y decir que aunque mi producto lo controlo en unidades, también lo puedo llegar a controlar en metros. Pero entre esas dos unidades, como son diferentes, tengo que manejar un factor de conversión que me diga una unidad a cuántos metros corresponde. Eso es para llegar a reexpresarlo en dos unidades. Quiere decir que yo podría mover mi inventario, bien sea por unidad de detalle o por unidad de almacenamiento. ¿Listo? Para los artículos como estos, mi unidad de medida siempre es unidad y mi unidad de detalle es la misma unidad. Y el factor de conversión es 1, pues no hay cambio entre las dos unidades de medida. Múltiplo de venta. El kit, yo lo vendo por 3, por 4. Entonces, yo debería tener creada una unidad de medida que se llame kit por 3. Y en el factor de conversión coloco las 3 unidades que son la conversión, para que el sistema sepa cómo la saca. Ese múltiplo de venta va de la mano con la creación de clientes, donde hablábamos de que el cliente se le puede facturar en múltiplos de venta. Es en relación con este campo precisamente. ¿Listo? Para efectos del almacén nos interesan la unidad de almacenamiento y la unidad de detalle. Esas son las dos que se utilizan. ¿Listo? Este múltiplo de venta también es 1, porque es la misma unidad de medida para los 3. Ok. Impuesto. IVA. Pero este IVA es el IVA de la venta. El que estaba en datos de compra, recordémoslo, es el IVA del ciclo de compra. El que está en otros es el IVA del ciclo de venta o del ciclo comercial de facturación. Ah, no, creo que le dijiste bien, es del importados al otro. Hay que borrarlo antes para que él vuelva y nos muestre la lista, porque si no nos filtra todo lo que tenga el mismo código. Bienes importados, perfecto. Grupo de cuentas, quiere decir contablemente a dónde está amarrado el ítem. No voy a visualizar cuentas contables, sino voy a tener la mercancía clasificada en mercancía grabada del 16, grabada del 5, usados del 16, papelería o publicidad. Son nuestros niveles de clasificación.
Entonces, mercancía grabada del 16, en este caso. Ok. Campo de retenciones. Si yo quiero amarrar una retención por ítem, yo puedo amarrar retención para el ciclo de venta, retención para el ciclo de compra o un modelo de retenciones. No se ha visto la necesidad hasta ahora. Con un solo cliente se utilizan esos campos. Pero para el resto de clientes, con el soporte que se hace a nivel de cliente o proveedor, ya se tiene el manejo. O sea, estos 3 campos son opcionales para nosotros y van a quedar en blanco por ahora. ¿Listo? Estilo, talla y color. Estos campos son una configuración que tiene Softland para ayudar a algunas empresas a generar automáticamente los códigos de sus ítems. O sea, para ensamblar el código de un ítem puede utilizar algunos atributos como el estilo, la talla y el color, que combinados con un código de barras van ensamblando los códigos automáticamente. En el caso de los artículos o piezas que nosotros utilizamos en nuestra base de datos, esos 3 campos tampoco se utilizan. ¿Listo? Entonces, la parte inferior queda en blanco. Tab de notas. Cualquier información adicional es un campo text. Todo lo que necesiten adicionar al ítem, que sea información que necesiten tener almacenada en el sistema, lo pueden escribir ahí. Es solo texto, no pega datos. Lote. Un artículo puede manejar número de lotes. Únicamente número de lotes, el primer recuadro. Quiere decir que cada vez que se entre la mercancía producto de una compra, yo voy a tener que registrar el número de lote con el que lo emite el proveedor o el número de lote con el que yo lo registro internamente, que por lo general es el mismo que trae del proveedor. ¿Listo? Si un artículo maneja combinadamente series y también maneja lotes, quiere decir que mi compra debe registrar el número de serie que entra y el número de lote que está ingresando también. Son 2 campos separados para cada uno. Ok. Si yo le pongo perecedero, le estoy indicando al sistema que necesito controlar un nivel adicional, y es que la mercancía que entra con lote se me puede vencer. Es perecedera, se me puede dañar. Ok, ese es el perecedero. Cuando yo habilito perecedero, él me habilita los campos de cuál es el mínimo de vida que debe tener un artículo para que yo lo pueda comprar, porque estamos hablando de un perecedero. Entonces, para que yo lo compre, debe de tener por lo menos 300 días para vencerse. ¿Sí? Para comprarlo debe tener por lo menos 300 días. Ese plazo se da en días en ese campo. ¿Cuánto debe tener para que yo lo consuma? Un consumo es un consumo interno. Yo voy a coger ese teléfono, ese radio para mi uso personal. ¿Cuántos días debe tener para que yo pueda llegar a consumirlo? ¿Listo? Ese es un dato en días. ¿Cuántos días debe tener para que yo lo comercialice? Para que no se le venza en el proceso de venta o se le venza de inmediato al cliente que lo haya comprado en ese momento. Todo es en días. ¿Cuándo es la vida útil promedio de ese artículo? También expresada en días, 1000 días, 1500 días. Y el control de cuarentena se lleva si yo controlo cuarentena. Quiere decir que cuando yo compro el ítem, el artículo entra al laboratorio durante un cierto número de días, mientras que el laboratorio certifica el producto y lo entrega como disponible al almacén. Si aquí no se hace el proceso de cuarentena, entonces este check no es obligatorio y el campo cuarentena no sería obligatorio. ¿Listo? Son como los 3 niveles que va a manejar el lote. Puedo manejar número de lote, puedo manejar el control de perecedero y puedo manejar el control de cuarentena. ¿Listo? Ok. Estos datos son importantes porque son los que van a determinar la vida útil de un artículo si es perecedero a nivel de lote. Si un artículo no maneja perecedero, sino que solo controlo el número de lote, no hay problema, nunca se me va a vencer el lote. Lo que llevo es un control de números de lote en el sistema, no más. Pero en el caso de las baterías nuestras y productos, entraríamos a nivel de perecedero y hay que definir estos plazos. ¿Listo? Tab de auditoría. No hay que llenar nada ahí. El sistema graba
el usuario que lo creó. Y si alguien entró a modificarlo, el sistema graba el último usuario que lo modificó. ¿Listo? Grabamos y el sistema me genera este mensaje que me dice, una vez grabado el ítem, necesitamos asociarle las bodegas donde ese ítem puede estar en algún momento. Entonces yo le digo que sí y él me abre automáticamente. Voy a cerrar la ventana que él abrió para indicarles dónde está. Es el icono que está arriba que parece una bodeguita. ¿Listo? Es la misma tabla. En este caso la abrí manualmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevo. Y empezar a insertar cada una de las bodegas donde va a estar mi producto. Fíjense que a nivel de bodega, el sistema también puede llevar un control de existencia mínima, un punto de reorden por bodega y una existencia máxima por bodega. Adicional al del ítem. El que vimos ahorita en el ítem es el ítem en general para todo ISEC. El que estamos viendo a nivel de bodega es propio de esa bodega. O sea, cuando hay un punto de reorden por debajo en esa bodega. El proceso que vamos a explicar a nivel de inventarios calcula los dos. Puede calcular el punto de reorden por bodega o puede calcular el punto de reorden general del artículo, si es que yo lo controlo general. ¿Listo? Entonces, en esta misma tabla hago la asociación con cada una de las bodegas. ¿Qué la asociaste ahí? Cali, las principales. Los campos de existencias congeladas. Existencias congeladas, o sea, la cuarta columna, la quinta. Fecha de inicio de congelamiento, bloquea transacciones y fecha final del congelamiento son propias del proceso de inventario. Cuando yo hago un inventario cada corte de mes, yo puedo congelar, o sea, tomarle una foto al inventario en esa fecha, congelarlo, hacer el inventario físico contra esa foto y volver a descongelar el inventario para que continúen trabajando. ¿Listo? Es como una instantánea que le saco al inventario. Guardo y hasta ahí es nuestro proceso de creación de ítems. Entonces, una vez ya tengo eso creado, yo puedo volverme al tab general para registrar la foto de mi ítem. Entonces, ahora sí voy sobre el campo foto y le doy doble clic. Me abre una tabla adicional, nuevo, y puedo registrar un catálogo de fotografías. Frontal, posterior, lateral, si quiero el juego de fotos. Una descripción. Una prioridad. Ok. Y le doy doble clic en el campo de la foto. Entonces él me permite buscar un archivo, formato BMP, de mi ítem. Esas fotos van a parar a la base de datos. Son objetos que crean en la base de datos. ¿Listo? No son vínculos a una carpeta, sino quedan dentro de la base de datos. O sea que van a cargar el sistema, van a cargar la base de datos con esa información. Ah, no le asociaste ninguno. Listo. Sí. Creo que él tiene otro. Dale aquí abajo. JPG también. Bueno, no importa, saltémosla. Ok, lo que quedaría es el registro del archivo asociado a la etiqueta. O sea, cada foto debe tener su etiqueta. Guardo, en este caso voy a cancelar.
Y esa foto que yo dejé como prioridad 1 es la foto que me va a aparecer en el recuadro. ¿Listo? Esa foto está cargada en la base de datos, no olviden eso. O sea que el archivo va a empezar a pesar. ¿Listo? Ese es el proceso de creación de ítems en la base de datos. Entonces, importante, pasos previos antes de. La bodega debe estar creada la plantilla de los seriales. Si es que yo tengo artículos que manejan diferentes plantillas, deben estar todas las plantillas disponibles y ya, procedo con la creación del ítem en la base de datos. ¿Listo? Ya ahí lo puedes.